Menudo fichaje he hecho con ese chaval. Ya sabéis, a ese chaval al que le había regalado un Pokémon para que se convirtiera en mi ayudante y fuera analizando los Pokémon que hay por el mundo. Bueno, pues se ha obsesionado con convertirse en el líder de la Liga Pokémon. ¿Eso de qué me sirve a mí? Bueno, afortunadamente ya hemos terminado de analizar todos los Pokémon pasados en el folclore y ahora podemos hablar de un tema nuevo. Los Pokémon inspirados en las películas de monstruos gigantes. Los orígenes de este género del cine se remontan a 1925, en una película muda llamada The Lost Worlds. Para llevar esta película a la pantalla fueron necesarios 7 años, ya que los efectos visuales fueron hechos fotograma a fotograma. Esta película ya contiene los elementos que normalmente asociamos a las películas de monstruos, es decir, monstruos luchando entre ellos y monstruos destrozando ciudades. La misma persona responsable de dar vida a los monstruos de The Lost Worlds fue la persona responsable de dar vida a King Kong, Willis O'Brien. King Kong es una de las películas más conocidas y más importantes de la historia del cine americano. Pero hoy no estamos aquí para hablar de la octava maravilla del mundo. Hoy estamos aquí para hablar de uno de los monstruos que surgió a partir de la inspiración que dio King Kong. Dejadme que os hable de una productora japonesa llamada Toho. Resulta que han bloqueado mi vídeo por contener segmentos de los trailers de sus películas. Solo de los trailers y solo trocitos, chicos. Pero no pasa nada. Yo ahora vuelvo a subir el vídeo utilizando solo fotogramas de los trailers de sus películas. Espero que eso no sea un problema. En fin, volvemos al guión original. Una productora que lanzó películas como Los 7 Samuráis en 1954, una de las películas más valoradas del cine japonés. Es gracioso pensar que la misma productora que trajo al cine una de las películas que es considerada una de las mejores películas de la historia, también fuera responsable de llevar el género de monstruos gigantes a Japón y convertirlo en lo que es hoy en día. Ya que el mismo año de publicación de Los 7 Samuráis, Toho llevó a la gran pantalla al rey de los monstruos, Godzilla. Aunque tal vez la primera película de Godzilla no sea como vosotros os esperáis. La primera película de Godzilla era más de terror que de acción. No había tantos aviones volando intentando derrotar a Godzilla, sino gente sufriendo las consecuencias del ataque de un monstruo gigante, intentando planear alguna forma de hacer mella en la criatura. Aunque de todas formas la película es muy poco realista. Godzilla es enorme, muchísimo más grande que King Kong, es más grande que los edificios en sí. Esto es porque el efecto no está creado a partir de una figura que vamos moviendo fotograma a fotograma, sino con una persona vestida con un traje de goma andando por encima de una maqueta. Es precisamente el uso de estos efectos especiales más baratos lo que hace posible que existan tantas películas de Godzilla y tantos monstruos en la serie de películas de Godzilla. De hecho, hay tantas películas de Godzilla que los fans tienden a separarlas en 3 series dependiendo de en qué fecha salieron. La serie original o Showa de 1954 a 1975, la serie Heisei de 1984 a 1995 y, finalmente, la serie Millennium de 1999 al 2004. De entre estas 3 series, la única que nos interesa a la hora de analizar el posible origen de algunos Pokémon de primera generación es la serie Showa, ya que las demás series están demasiado cercanas en el tiempo al año de lanzamiento del primer Pokémon como para poder haber inspirado a ningún Pokémon. Bien, así que por fin podemos empezar a analizar los Pokémon que están inspirados en los monstruos de la primera serie de Godzilla. Y voy a analizarlos en el orden en el que aparecen en el índice de Pokémon. ¿Por qué? Porque la mayoría de los Pokémon que están inspirados en los monstruos de Godzilla aparecen en las primeras filas del índice de Pokémon. Empezando por el primer Pokémon diseñado, Rhydon. El monstruo gigante o Kaiju al que más se parecen Rhyhorn y Rhydon es Anguirus, un monstruo que aparece por primera vez en la película Godzilla Rides Again de 1955. Es posible que estéis pensando, pero si Rhydon y Rhyhorn se parecen más a los rinocerontes que a ninguna otra cosa. Y bueno, sí, es cierto, pero durante las primeras fases del desarrollo, el aspecto de Rhydon se parecía mucho más al de Anguirus que a los rinocerontes reales. Además, hay elementos de Anguirus que han persistido en el diseño de Rhydon, por ejemplo su cola y el hecho de que tenga púas en la espalda. Supuestamente, Anguirus es un anquilosaurio gigante devuelto a la vida por una explosión nuclear. Pero a diferencia de la mayoría de los Kaiju de la serie de Godzilla, no tiene ningún poder especial, no es capaz de respirar fuego ni nada. Eso lo convierte en uno de los monstruos más aburridos de la serie, pero tiene el honor de ser el primer rival al que se enfrentó Godzilla. Una vez visto esto, avancemos hasta encontrar el siguiente monstruo gigante. No hace falta ir muy lejos para encontrar a Nidoran y toda su familia.
Sí, los voy a meter a todos en el mismo saco porque se parecen mucho los unos a los otros. Perdón, voy a hacer una corrección aquí. Resulta que tanto Nidoran macho como Nidoran hembra se parecen más que a nada a un conejo con un cuerno, y resulta que hay una criatura mitológica llamada Almiraj que es precisamente un conejo con un cuerno. Y esta criatura mitológica pasó a Dungeons and Dragons y de allí pasó a Dragon Quest 3, un juego que sabemos positivamente que los creadores de los juegos de Pokémon han jugado porque fue una de las principales inspiraciones. En fin, sobre la leyenda del Almiraj y de otros conejos con cuernos que aparecen en distintos folclores de distintos países, se cree que todas estas leyendas surgieron a partir de la papilomatosis de los conejos, que es un virus que hace que le crezcan tumores en forma de cuerno en todas las partes de su cuerpo, lo que les da un aspecto parecido a los Nidoran. Hablemos ahora de las evoluciones de los Nidoran. Sin duda alguna, estos Pokémon están inspirados en Baragon, un monstruo que apareció por primera vez en 1965 en la película... Bueno, eso es una sorpresa, ya os lo diré más tarde. De momento, lo único que voy a decir de Baragon es que se caracteriza por cavar galerías subterráneas. Esto es lo que da origen probablemente al tipo tierra de Nidoking y Nidoqueen. Pero eso es todo lo que tenéis que saber de momento. Así que avancemos para encontrar al quinto Pokémon diseñado. Spearow y su evolución, Fearow. Encontrar a esta familia, que por otro lado no se parece a ningún pájaro que yo conozca, tan pronto en el índice de los Pokémon, me lleva a pensar que deben estar inspirados en algún monstruo de la serie de Godzilla. De nuevo un inciso, como probablemente ya sabréis, descubrí que sí que estaban inspirados en pájaros de verdad, pero estábamos aquí hablando de monstruos de Godzilla. El que más se les parece es Ookondoru, un pájaro gigante que aparece fugazmente en la película de 1966, Ebirah, Horror of the Deep. Desgraciadamente eso es todo lo que puedo enseñaros de este Pokémon, así que sigamos adelante. El siguiente caso lo encontramos al final de la primera fila, y se trata de los Pokémon Grimer y Muk, que están inspirados en Hedorah, un monstruo que aparece por primera vez en la película de 1971, Godzilla vs. Hedorah. Hedorah es un monstruo extraterrestre que llega a la Tierra y empieza a alimentarse de la contaminación terrestre. Es un monstruo con un mensaje ecologista, digamos. En eso se parece mucho a Grimer y Muk, que se supone que son monstruos que han nacido a partir de la contaminación. Dejamos atrás los productos de desecho y hablamos de algo totalmente diferente. Arcanine y Gyarados son de los primeros Pokémon mitológicos añadidos en el juego, y están inspirados respectivamente por King Caesar, que es un error de traducción de King Shisa, que apareció por primera vez en 1974 en la película Godzilla vs. Mechagodzilla, y Manda, que aparece por primera vez en 1963 en la película Atragon. No es casualidad que King Shisa, un monstruo que está basado en el Shisa, una criatura de la tradición japonesa, aparezca luchando contra Mechagodzilla, un monstruo creado por la tecnología. Esta lucha entre progreso y tradición es un tema recurrente en muchas obras de ficción japonesas. Podemos verlo en los propios juegos de Pokémon. Por ejemplo, Kanto está basado en una área muy industrializada y Johto está basado en una área tradicional. Del mismo modo, el dragón Manda lucha contra Atragon, que es un ingenio mecánico creado por el hombre. En ambos casos, los monstruos ancestrales son considerados los héroes y los monstruos mecánicos son los villanos. La idea de Atragon, un monstruo creado por la mano del hombre, dio inspiración al Pokémon Porygon, un Pokémon artificial. Hasta su nombre se parece al de Atragon. Aunque Porygon no es un ingenio mecánico, concepto que ya estaba pasado de moda. Era un monstruo informático, ya que el concepto que estaba de moda en la época en la que se hizo Pokémon era la idea de un mundo virtual. Pero para el carro, ¿qué hago hablando de Porygon? Porygon está cerca del final del índice de Pokémon. He dicho que iba a hablar en el orden en el que los Pokémon se habían diseñado. De vuelta al principio. De los Pokémon de los que toca hablar son Scyther y Pinsir. Empecemos hablando de Scyther. En las películas de Godzilla existe una especie de mantises gigantes que se llaman Kamacuras, pero Scyther no se parece más a ellas de lo que se parece a una mantis normal y corriente. Lo que quiero decir es que el aspecto de Scyther es un poco extraño. Si bien sus alas y sus patas delanteras se parecen a las de una mantis, sus patas traseras y su cabeza se parecen a las de un dinosaurio. Por otro lado, su evolución, Scizor, tiene dos patas que parecen dos cabezas. ¿A dónde nos lleva todo esto? Es posible que Scyther sea el resultado de darle a una mantis características del propio Godzilla.
Por su parte, Scissors bien podría estar inspirado en King Ghidorah, un dragón de 3 cabezas que es el principal antagonista de la serie de películas de Godzilla. Os hablaría más de él, pero estamos aquí para hablar solo de los 150 primeros Pokémon. Así que hablemos de Pinsir. Hay ciertos aspectos del diseño de Pinsir que recuerdan a Megalon, principalmente su boca. Megalon es un monstruo que apareció por primera vez en la película de 1973 Godzilla vs. Megalon. Es un monstruo controlado por intraterrestres, una raza de gente que vive en el centro de la Tierra. Esta gente está enfadada con los humanos porque los humanos están haciendo pruebas de armas nucleares y eso causa destrozos en su hábitat. Así que envían a Megalon para que ataque a los humanos. La principal diferencia entre Megalon y Pinsir es que mientras que Pinsir está inspirado en un ciervo volante, a la izquierda, Megalon está inspirado en un escarabajo rinoceronte, a la derecha. Aunque por otro lado el Pokémon Heracross es de segunda generación y no vamos a hablar de él. Así que seguimos adelante. Bien, ha llegado el momento de contaros el secreto de en quién está inspirado Machoke. Machoke es un Pokémon de una fuerza descomunal, pero tiene muy poca coordinación. De hecho, necesita llevar ese cinturón todo el tiempo porque si no, no es capaz de controlar su propia fuerza. Así que tenemos un monstruo de aspecto humano, con la piel morada o verde en su forma variocolor y una fuerza incontrolable. ¿En quién creéis que podría estar inspirado? Muy bien, entrenadores. Si vuestra respuesta es Frankenstein, habéis acertado. Sí, señor, esa es la sorpresa que os estaba guardando antes. Baragon y Frankenstein aparecieron los dos por primera vez en una película de Toho en 1965 en la película Frankenstein vs. Baragon. Veréis, en el universo de Toho, los restos mortales del monstruo de Frankenstein fueron llevados a Hiroshima, donde fueron expuestos a la radiación de la bomba atómica. Eso causó que los restos del monstruo de Frankenstein crecieran y se convirtieran de nuevo en un monstruo completo, pero esta vez su tamaño era mucho mayor que antes. Y por si un monstruo de Frankenstein gigante no fuera suficiente, añadimos a Baragon otro monstruo, de manera que ahora tenemos a dos monstruos luchando el uno contra el otro. Esto es increíblemente absurdo. Bueno, sé que todas las películas de monstruos gigantes son absurdas, pero es que esto ya es... En fin, aprovechemos para echarle un vistazo a Machop. A diferencia de los otros miembros de su familia, Machop tiene una cola. Es posible que esto sea una referencia que está inspirado en el hijo de Godzilla, Minja, una criatura que apareció por primera vez en 1967 en la película The Son of Godzilla. Hola, Toho. Mi mujer y yo estábamos cuidando de Godzilla cuando de pronto, ¡qué sorpresa!, nos dimos cuenta de que tenía un huevo. No sabemos de dónde lo ha sacado, pero ¿quieres quedarte con él? Probablemente el Pokémon Machoke sea de tipo lucha y constantemente entrenando porque el personaje de Minja, sí, he dicho personaje, se pasa todas las películas entrenando. Es básicamente en lo que consiste su personaje. Y pensar que hubo un tiempo en el que las películas de Godzilla eran de terror. Quizás en este sentido el siguiente Pokémon sea un avance. Me refiero a Parasect. Paras es un pequeño insecto con un par de setas parásitas encima. Pero para cuando evoluciona a Parasect, la seta se ha vuelto mucho más grande y controla todos sus procesos mentales. De ahí que tenga unos ojos blancos como los de un zombie. Esto está inspirado en un género de hongos de la vida real llamado Cordyceps. Los Cordyceps infectan a distintos tipos de insectos, y al principio no les ocurre nada a estos insectos, salvo que son parasitados. Más tarde, cuando el Cordyceps va a formar el cuerpo fructífero, fuerza al insecto a ponerse en un lugar expuesto, de manera que sea más probable que cuando salgan las esporas de la seta, éstas lleguen a nuevos insectos. En lo que a su aspecto se refiere, Paras y Parasect parecen inspirados por un lado en una larva de cícada y por otro en la seta de Amanita muscaria. Vale, ya sé qué es lo que os estáis preguntando. ¿Qué tiene que ver todo esto con las películas de Toho? Pues no mucho, salvo porque quizá la idea de crear un Pokémon así se les ocurrió cuando pensaron en la película de Toho Matango de 1963. La película narra cómo unos náufragos llegan a una isla en la que no hay animales, solo setas. Explorando la isla encuentran un barco naufragado que está repleto de setas. Cuando se ven reducidos a comerse las setas porque no encuentran nada más que comer, descubren que las setas empiezan a cambiar su personalidad y que poco a poco los van convirtiendo en hombres seta.
No puede decirse que esta sea una gran película, y tampoco es que esté relacionada con Godzilla. Si la menciono es porque creo que tal vez fue la que dio origen a la idea que después evolucionó y se convirtió en Paras y Parasect, cuando se relacionó esta película con algo del mundo real. Pero ya va siendo hora de pasar al siguiente Pokémon. Estrenamos la fila 3 con Golem. A pesar de su nombre, Golem se parece más a una tortuga de piedra que a la criatura del folclore judío. Y es posible que esté inspirado en Kamebas, uno de los 3 monstruos que aparece en la película de 1970 Space Ameba. La sonda espacial Helios 7 entra en contacto con una criatura extraterrestre. Después cae cerca de una isla del sur del Pacífico. Por la acción del alienígena aparecen 3 monstruos gigantes. Uno es un calamar gigante, otro es una langosta gigante, y el último, Kameba, es una tortuga gigante. La película básicamente trata de ver cómo los humanos son capaces de sobrevivir al ataque de estos monstruos haciendo que luchen entre sí. Y ahora que hablamos de alienígenas, las películas de Godzilla recurren una y otra vez a los extraterrestres como elementos de la trama. Por eso creo que es posible que Magnemite y Magneton estén inspirados en los ovnis. Desde luego, su evolución Magnezone no deja mucho lugar a la duda. Además, de estos Pokémon dice la Pokédex que aparecen como de ninguna parte y que están más activos cuando hay manchas solares. Existe una teoría que intenta relacionar las actividades de los ovnis con las manchas solares. Claro que en cuanto a ovnis se refiere, hay teorías para todos los gustos. Con esto dejamos atrás la fila 3 y llegamos a la fila 4, donde tenemos que pararnos para hablar de Dragonite o, como lo llaman en Japón, Kairyu. Ryu significa dragón y desde luego Dragonite parece un dragón occidental. Kai significa océano y la Pokédex nos dice que Dragonite vive en alta mar, pero cuando lo ponemos todo junto, Kairyu se parece mucho a la palabra que designa monstruo, Kaiju. Así que podría decirse que Dragonite es un monstruo dragón del mar, y resulta que en Godzilla hay un monstruo que cuadra con esta descripción. Hablo de Titanosaurus, un monstruo que apareció por primera vez en 1975 en la última película de la serie original de Godzilla, Terror of Mechagodzilla. Titanosaurus es un monstruo controlado por un científico loco que está enfadado con la humanidad porque ellos no aprobaban sus estudios con animales marinos, así que se alía con los extraterrestres para atacar a la humanidad. Así que en esta película, Godzilla tiene que hacer frente tanto a Titanosaurus como a Mechagodzilla, 2 oponentes muy poderosos. Pero vamos a centrarnos en el aspecto de Titanosaurio. Este monstruo presenta 2 antenas encima de la cabeza, igual que Dragonite. Probablemente ahora mismo estéis pensando que Dragonite no se parece demasiado a Titanosaurus. Es cierto que Titanosaurus no tiene ni alas ni ese cuerno encima de la cabeza, pero es que estáis comparando a Titanosaurus con la versión final del diseño de Dragonite. El Dragonite original, el que veíamos en el sprite de Game Boy, no tenía ningún cuerno encima de la cabeza. En lugar de eso, tenía una aleta dorsal que recorría todo su cuerpo, igual que Titanosaurus. Es por esto y por su nombre japonés que yo considero que el diseño de Dragonite podría haber surgido de la mezcla entre Titanosaurus y un dragón occidental. Bueno, con esto por fin ha llegado la hora de pasar al gran final. La familia de Caterpie y Butterfree está inspirada en Mothra, uno de los monstruos más famosos de la serie de Godzilla. Mothra debutó en su propia película, Mothra, lanzada en 1961. A diferencia de la mayoría de los monstruos de la serie de Godzilla, Mothra no disfruta destruyendo ciudades. En lugar de eso, es una divinidad protectora de una isla del sur del Pacífico y solo ataca ciudades cuando alguien ataca esta isla. Pero prefiere solucionar los problemas por la vía del diálogo utilizando a sus portavoces 2 pequeñas hadas. Uno de los puntos interesantes de Mothra es que suele aparecer con distintas formas a lo largo de su película. Primero aparece como una larva que forma un capullo de seda, y pasado un tiempo aparece en su forma adulta, una mariposa gigante. El Pokémon Caterpie está inspirado en la forma larvaria de Mothra, esto es, la forma de una larva de la familia Papilionidae. Las larvas de esta familia se caracterizan porque cuando se asustan sacan un órgano llamado Osmeterium que huele mal. El Osmeterium siempre está visible encima de la cabeza de Caterpie y de hecho su entrada en la Pokédex dice que huele mal como mecanismo de defensa. Ciertas características muy concretas del diseño de Caterpie nos llevan a pensar que está inspirado probablemente en Papilo canadensis. Y aquí es donde surge el problema. El adulto de Papilo canadensis no se parece en nada a Butterfree.
En cuanto a la forma de su cabeza y de su cuerpo, Butterfree se parece más a Mothra. Y en cuanto a su color y la forma de sus alas, se parece a Aporia crategi, una mariposa que ni siquiera pertenece a la familia Papilionidae. A todo esto tenemos a Venonat, un Pokémon que decididamente se parece a Butterfree, como si fuera a evolucionar a Butterfree. De hecho, yo desde niño ya pensaba que debían estar relacionados, pero dentro del juego no hay ninguna relación. Es cierto que como otras muchas larvas, la larva de Aporia crategi es peluda. Sin embargo, ni aun así se parece a Venonat. Venonat parece más bien una polilla sin alas. Veréis, existen algunas especies de polillas que tienen un dimorfismo sexual muy marcado. Las hembras, como no necesitan moverse, no tienen alas y atraen a los machos con feromonas, y los machos, que sí presentan alas, siguen el rastro de las feromonas y las encuentran. Es posible que a estas alturas estéis pensando que lo que quiero decir es que Venonat es la polilla hembra y Venomoth es la polilla macho, pero es que Venomoth ni siquiera es una polilla. A quien de verdad se parece Venomoth es a Batus pilenor, sobre todo en su forma variocolor. Batus pilenor es una mariposa de la familia Papilionidae. Esto lo podemos ver por la extensión que tiene en la parte trasera de las alas posteriores, que parece la cola de una golondrina. Muchas mariposas de la familia Papilionidae imitan el aspecto de Batus pilenor. Esto es porque así evitan ser depredadas. Batus pilenor es una especie de mariposa venenosa. Otra característica que tiene en común con Venomoth. Pero ahora llega el momento de rizar el rizo. Este es el aspecto de la larva de Batus pilenor, que, sorprendentemente, se parece al Pokémon Wurmple, un Pokémon de tercera generación que evoluciona primero a Silcoon y después a Beautifly. Esto cierra dos círculos. El primero, porque Silcoon estaría inspirado en el capullo de seda que forma Mothra. Y el segundo, y más difícil todavía, es que Beautifly se parece al adulto de Papilo canadensis. ¿No entendéis por dónde voy? A ver si así queda más claro. En el juego, Caterpie evoluciona hasta Butterfree, Venonat evoluciona hasta Venomoth y Wurmple evoluciona hasta Beautifly. Pero lo extraño es que Caterpie debería evolucionar hasta Beautifly en la vida real. Venonat se parece un montón a Butterfree y Wurmple debería evolucionar hasta Venomoth. A ver, sé que ya hablé de esto en mi vídeo del análisis del número de índice de los Pokémon y que llegué a la conclusión de que tal vez fuera un error, pero ahora creo que es imposible que esto fuera un error. Los errores no son tan complicados. Además, pensad que la persona que hizo este juego fue Satoshi Tajiri. Este hombre no es simplemente un aficionado a los insectos. De niño, era tan aficionado a los insectos que todos sus amigos lo conocían con el sobrenombre de Dr. Bug. Una persona tan aficionada a los insectos que sus amigos lo llaman Dr. Bicho no comete un error así. Pero es que hay más. En el libro Satoshi Tajiri Pokémon Creator, una biografía de Satoshi Tajiri, se nos dice que Satoshi Tajiri ha sido diagnosticado con el síndrome de Asperger. No quiero entrar en muchos detalles con esto, porque considero que esto es un tema personal. Pero uno de los síntomas característicos del síndrome de Asperger es que sus pacientes desarrollan unos intereses muy concretos. Para estas personas, las aficiones son muy importantes, no son un mero entretenimiento. Casi podría decirse que el mundo gira en torno a esas aficiones. Se dice que Asperger llamaba a sus pacientes sus pequeños profesores, porque a pesar de su corta edad, alcanzaban unos conocimientos tan exhaustivos sobre su área de interés que llegaban a ser comparables a los conocimientos de profesores de universidad. Y aquí tenemos a Satoshi Tajiri, una persona que ve a dos niños jugando con dos Game Boys conectadas por un cable y ve insectos andando por encima del cable. Y, aunque estos Pokémon se evolucionan en un orden caótico, su aspecto es muy detallista. ¿Cuántos diseñadores de juegos diríais que conocen lo que es un Osmeterium? Por eso, yo creo que esto no es un error. Creo que esto es un mensaje de Satoshi Tajiri. Creo que estos Pokémon están diseñados de tal manera que cualquiera que juegue, dando igual su edad o su campo de conocimiento, sepa que esto no está bien, que Venonat se parece mucho a Butterfree. Es como si Satoshi Tajiri dijera: un dinosaurio de 50 metros de altura que pesa 20.000 toneladas y que es capaz de volar soplando aliento atómico agarrándose la cola. Vale, me lo creo, pero esto no tiene sentido.